Rosina Estudillo por la presentación. Y siguiendo en el orden de los agradecimientos, queremos comenzar por agradecer y manifestar nuestro inmenso orgullo y privilegio por haber sido elegidos relatores del tema algoritmos diagnósticos y guías de tratamiento en patología quirúrgica de urgencia. En especial le damos las gracias al Dr. Luis Aroto, a la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Cirugía, a todos nuestros colegas MAC, a los que nos votaron y a los que no nos votaron por haber participado, a Natalia, Maine y Ornella por la ayuda a lo largo de los 2 años, y por supuesto a nuestros colaboradores Ricardo Urtubey, Lucas Muratore, Lucas García, Manuel Díaz y Julián Martínez, que sin ellos seguramente no hubiéramos llegado al término. Hablar de patología y urgencia nos obliga a comenzar por un síntoma guión, que es el dolor. Seguramente todo médico desarrolla su manera personal de interrogar el mismo, pero nosotros hemos considerado que debe ser y debe tener una sistemática, con preguntas con vocabulario simple, un ordenamiento y una temporalidad que ayude tanto al médico como al paciente con las respuestas. Esto no es original nuestro y lo está haciendo mucho la inteligencia artificial. A medida que ellos sean más sistemáticos que nosotros, ellos van a llegar a un porcentaje de diagnóstico superior al nuestro. Interpretamos que el dolor debe ser interrogado primero por su inicio y no por su actualidad, ya que el principio nos informa la fisiopatología de la enfermedad, de las características del órgano enfermo y nos ayuda a descartar con pocas preguntas diagnósticas diferenciales que en sus características actuales se pueden parecer mucho. Como ejemplo podría decir, un cólico renal va a comenzar con un dolor intenso e irradiado de principio. Una apendicitis aguda no puede iniciarse ni irradiado ni con dolor intenso de principio por sus características morfológicas. Mientras que en la actualidad, cuando el paciente viene a la guardia, ambos tienen un dolor moderado ubicado en el cuadrante inferior derecho. Es mucho más fácil diferenciarlos en sus principios que al final. Luego consideramos muy importante reinterrogar al dolor actual con las mismas preguntas, cuyas respuestas nos servirán para evaluar la situación evolutiva del cuadro. Inclinarnos por la sospecha idealmente de una sola patología o a lo sumo algún diagnóstico diferencial. Si hemos sido prolijos, nos permitirá con el examen físico definir y confirmar nuestra suposición diagnóstica. Con la práctica y el desarrollo de la sistemática, en la mayoría de las ocasiones nuestros diagnósticos serán correctos y las terapéuticas acertadas. Esta es nuestra sistemática y es la que nos resultó más lógica, pero seguramente es mejorable y perfectible. En guardias de atención general no es infrecuente, o por lo menos en nuestro hospital no lo es, que se atiendan más de 200 personas por día en un grupo reducido de médicos. Por lo que resulta de gran importancia saber qué pacientes no debemos explorar en profundidad y qué pacientes sí debemos explorar en profundidad. En esa situación, cuando tenemos cualquier paciente con un dolor leve, de pocas horas de evolución, me refiero a leve, como todo dolor que no interrumpe con sus actividades habituales o tiene un dolor intermitente de cualquier tipo, puede doler desde hace muchos días, pero que por momentos desaparece completamente, nosotros deberíamos tener tranquilidad y seguridad de enviar ese paciente a consultorio externo. Mientras que un paciente con dolor permanente de más de 12 horas de evolución no debe ser medicado hasta que tengamos una orientación diagnóstica clara, haya sido valorado por un colega cirujano y se haya tomado las decisiones pertinentes de estudios e idealmente de terapéutica, ya sea con un ingreso temporal en cama fría, algo que hacemos muy frecuente nosotros en la Laboratorio Central, o con una internación y tratamiento posterior. No sé si todos estarán de acuerdo, pero nosotros hemos enfocado el dolor regional con ubicación en 4 cuadrantes: superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo, considerando el dolor difuso central aquel que es manifestado en más de 2 cuadrantes. En este sentido, desarrollaremos en las próximas diapositivas algoritmos que ejemplifiquen típicamente tanto las patologías con dolor localizado como aquellas con dolor generalizado o algunos sectores extraabdominales en particular,
al que se referirá el doctor Ávila en las últimas diapositivas. Seguramente estamos todos de acuerdo que la apendicitis aguda es la patología más frecuente en una guardia central de atención general. No tengo duda de que todos los presentes conocemos los síntomas de la misma, pero indudablemente a nuestro entender es la correcta semiografía del dolor y la correcta semiología del abdomen lo que nos ayudará a operar la menor cantidad de abdómenes en blancos. Muchos abdómenes en blanco nos frustran a muchos cirujanos de guardia y nos llevan muchas veces a hacer estudios de más. Creemos que la solución no está en los estudios, sino en la correcta semiografía del dolor y en la semiología del abdomen. En este sentido, creemos que la correcta y detallada semiografía del dolor es mucho más importante que los síntomas acompañantes y que hay respuestas que son claves de obtener. Así nos debe conseguirlas el reinterrogar cambiando y simplificando nuestro vocabulario, por lo que un paciente que ha tenido una migración de dolor inicialmente de origen central y que ha referido y migrado a cuadrante inferior derecho en las últimas 12 horas, con dolor leve, que pasó a ser moderado, continuo, sin irradiación, que prefiere estar quieto entre otras características, acompañado de anorexia, vómitos iniciales presentes, con defensa abdominal y o reacción peritoneal, a nuestro entender debe ser considerado de alto riesgo para padecer apendicitis aguda y en un varón menor de 40 años posiblemente se debe orientar directamente a la terapéutica quirúrgica. No necesariamente lo que vemos en las guías internacionales, pero sí es lo que creemos nosotros que se debe actuar en la mayoría de la Argentina. Mientras que un paciente mayor de 40 años y en especial personas añosas con dolor inespecífico y con semiología poco contundente y sobre todo en mujeres en edad reproductiva, tal vez se necesite la evaluación sistemática en cama fría, la realización de un estudio ecográfico y según el resultado una tomografía abdominopélvica, siempre que hayamos evacuado la posibilidad epidemiológica de que esta mujer pueda estar embarazada con un test de embarazo. Para finalmente, dentro de las 36 horas, es importante, dentro de las 36 horas, tratar de semiografiar de manera sistemática, y nosotros creemos firmemente en la semiografía abdominal de manera sistemática para ver evolución hacia el peor de este paciente que estamos controlando en cama fría. Con el aumento de las cruces de la defensa abdominal, con la aparición de la misma y de la reacción peritoneal, el paciente debería ir siendo dirigido hacia el quirófano o hacia la evaluación preoperatoria. Por supuesto que si el paciente desde el principio tenía contractura abdominal, tanto localizada como generalizada, el paciente debería estar en el quirófano hace un rato largo. Siempre es importante en todo cuadro abdominal valorar la presencia de inmunodepresión, diabetes, trastornos oncológicos que puedan disminuir en ocasiones la intensidad de la sintomatología y de la semiología. No olvidando que si queremos evitar complicaciones e incluso la muerte del paciente, nuestra decisión idealmente debería ser tomada dentro de las 36 horas de evolución del cuadro. Le doy paso a mi compañero Paul para que desarrolle el algoritmo siguiente. Gracias, doctor de gramática. El algoritmo del cuadrante superior derecho, en este capítulo podrán ver en el relato diferentes causas de dolores en el cuadrante superior derecho y en este momento nosotros vamos a dedicar a tal vez una de las patologías más comunes que podamos encontrar en un servicio de emergencia o de urgencias. El paciente que ingresa por un dolor en el hipocondrio derecho y en el epigastrio, luego de una ingesta de colecito kinético, es factible que nosotros tengamos que preguntarnos de cuándo comenzó esta patología. Sin duda que los podemos dividir en aquellos pacientes que tienen menos de 6 horas o tienen más de 6 horas. En aquel grupo de pacientes que tienen menos de 6 horas con esta sintomatología, nosotros debemos resolver fundamentalmente desde un punto de vista clínico en el examen físico, que generalmente no hay grandes cambios, salvo el dolor, pero no hay peritonismo, no hay reacción peritoneal. Y entonces debemos solicitar un laboratorio que generalmente en este grupo de pacientes puede ser una PCR, unos glóbulos blancos normales, al igual que las enzimas hepáticas y una milasemia normal. Deberemos utilizar
una ecografía de abdomen fundamentalmente para demostrar que se trata de una litiasis vesicular y en base a eso realizar un tratamiento médico que podrá ser en el servicio de emergencias con analgésico, hidratación, y una vez que el paciente ha mejorado hay dos conductas a seguir, o algunos grupos de trabajo lo ingresan a un servicio de cirugía general para luego tratarlo como un problema agudo, pero nosotros creemos que este grupo de pacientes debería ir a consultorio externo siempre alentando al paciente que tenga atención en los signos de alarma que pudiera aparecer para regresar a la guardia o en su defecto, luego una vez solucionado, por consultorio externo se programará la cirugía y especialmente una colistectomía por videolaparoscopía. Es otro grupo diferente o este mismo paciente que lleva más de 6 horas o que ingresa un paciente con más de 6 horas de evolución. Nosotros debemos pensar diferentes patologías dentro de ella, las colecitis agudas, pancreatitis aguda, la coleocolitiasis y la colangitis. Cuando uno habla de colecitis aguda, uno generalmente piensa que este paciente tiene un dolor epigástrico con irradiación de la región lumbar, así como el hipocondrio derecho, acompañado de náuseas y vómitos, en los cuales, si uno se observa clínicamente, hay un 80% de estos pacientes que tienen fiebre y puede llegar a existir un 20% que presenten ictericia o coluria. Una vez hecho el diagnóstico, fundamentalmente en cuanto a la sintomatología, debemos examinar al paciente que en general ellos tienen una contractura abdominal o tienen una defensa del hipocondrio derecho y en algunas oportunidades, dependiendo del tiempo, de una vesícula determinada. Entonces aquí el laboratorio va a marcar diferencias donde podemos ver el glóbulo blanco elevado, más de 10.000, una PCR elevada y algunos cambios en algunas enzimas hepáticas y una milasemia normal. Ahora, debemos echar mano fundamentalmente una ecografía abdominal, nos podrá marcar fundamentalmente la distensión vesicular con el cálculo enclavado, el engrosamiento de las paredes engrosadas más allá de 3 milímetros y puede existir el líquido perivesicular, además de que el ecografista, si tenemos buena relación, nos puede marcar también el signo de Murphy positivo. Una vez hecho el diagnóstico de colecitis aguda, este grupo de pacientes sin duda que debe ser internado y tomar las medidas generales. La internación en una sala común o en el mismo servicio de guardia, con hidratación, analgésicos y antibióticos. Y esto es importante, tomar antibióticos de amplio espectro, y hay grupos de trabajo que le agregan previa a la antibioticoterapia los hemocultivos que creo que son fundamentales para ver la evolución de esos pacientes. Entonces, para realizar un manejo adecuado de una colecitis aguda, nosotros creemos que se deben utilizar los criterios de Tokio o la guía de Tokio y también los criterios de severidad de la guía de Tokio, que fueron realizadas en el 2007, 2013 y 2018 con algunas modificaciones. En el grupo de uno de estos pacientes, generalmente la colecitis aguda, son pacientes que llevan 24 o 48 horas de ingreso al servicio de urgencia o emergencia, en el cual no hay grandes cambios, no hay alteraciones de la disfunción de órganos, ni tampoco ningún otro tipo de alteración cardíaca o renal. Pero creemos que este grupo de trabajo debe ser solucionado dentro de las 48 horas de ingresar al paciente para realizar la colistectomía por videolaparoscopía más la meniscografía. Sin duda que otro grupo de trabajo los ingresa al servicio de cirugía para colocarlo dentro del programa de cirugía. En general, la guía de Tokio acepta que entre 5 o 7 días estos pacientes, este tipo grado 1, deberían ser solucionados de su patología. Pero puede suceder que el paciente tenga un riesgo quirúrgico no asumible y se decide realizar un manejo conservador inicial, siguiendo los analgésicos, los antibióticos y la hidratación. Pero debemos recordar que este grupo de pacientes puede sufrir más adelante, puede hacer una perforación vesicular, una colecitis enfisematosa o en su tiempo, si se lo de alta, se vuelve o hace crisis dolorosa, puede llegar a un síndrome de Meniere. En los pacientes de grado 2 son grupos especiales y tenemos que tener cuidado en este grupo porque son aquellos pacientes que llevan más de 96 horas, más de 4 días, donde se observa
muy importante, una contractura que no mejoró durante esos 4 días, con una defensa más de 18.000 blancos, o sea que hay un cierto toque del paciente, y entonces tenemos que tener cuidado. Habrá que ver si este paciente lleva un riesgo quirúrgico alto o bajo. ¿Qué hacemos en el paciente de cirugía que tiene un riesgo bajo? En general, si lleva menos de 7 días, creemos que debe realizarse la colecistectomía por videolaparoscopía con la minicigrafía. Si es más allá de 7 días, creemos que acá tenemos que tener gente experta que puede realizar la colecistectomía videolaparoscópica, porque sabemos que pasado más allá de 7 días, generalmente y especialmente en el grupo 2, generalmente hay complicaciones desde el punto de vista de los hallazgos dentro quirúrgicos. Entonces tenemos que tener gente con experiencia. Asimismo, en los pacientes que tienen riesgo quirúrgico alto, también tendrían que ser operados por manos expertas debido a las complicaciones que puede tener ese paciente. Si el grupo de trabajo decide hacer un tratamiento conservador, debemos advertir a los pacientes lo que puede suceder con lo que manifestamos anteriormente: la perforación vesicular, la colecistitis hematosa y en el tiempo el senoma miniis. Nosotros creemos que acá, este grupo de pacientes, riesgo quirúrgico elevado, debería realizarse una colecistostomía percutánea para rescatar ese paciente de ese cuadro agudo y posteriormente realizar un rescate quirúrgico con una colecistectomía por videolaparoscopía e intentar, como siempre, una minicigrafía, porque creemos que al mismo grupo de pacientes que se complicó tendremos que realizar la misma actitud quirúrgica. El grado 3 cambia totalmente de acuerdo a la guía de Tokio, donde fundamentalmente tenemos disfunción de órganos y la gravedad clínica. Entonces ya el grupo de Endo y los grupos de Taiwán empiezan a utilizar lo que se llama el índice de Charlson, donde son pacientes que tienen además la disfunción de órganos, ya sea cardíaca, renal, pulmonar y fundamentalmente neurológica. Ellos hacen hincapié en que todo se puede colocar la colecistostomía percutánea para salvar, pero en este grupo de trabajo, utilizando el índice de Charlson, generalmente queda para el grupo neurológico y para el grupo fundamentalmente de tipo pulmonar. Los otros, si se soluciona la parte cardíaca y renal, hay que enfrentar la cirugía y hacer el tratamiento definitivo, que es la cirugía videolaparoscópica. Por otro lado, debemos saber que los pacientes que vienen con más de 6 horas con una colestitis aguda y que se agregó además de la fiebre y la ictericia, uno puede pensar y sospechar una coledocolitiasis o pensar una colangitis aguda, sabiendo que la coledocolitiasis es la causa principal, por la mayoría de las veces, de una colangitis aguda. Y dentro de esa coledocolitiasis aparecen 3 formas de presentación, y tenemos en una de ellas la litiasis secundaria, que puede ser que el paciente sea sintomático o que en una colecistitis aguda aparece la ictericia y la coluria. El otro grupo es el grupo de la litiasis residual, aquel grupo de pacientes que han sido colecistectomizados y que de pronto aparece en forma, estuvieron asintomáticos 2 años posiblemente o menos, y aparece un dolor brusco, que de la misma forma en el epigastro y el pulmón de derecho, y se le agrega la ictericia y se le puede agregar la fiebre. Y un tercer grupo, donde se define nuevamente la litiasis primaria, hoy en día, donde se dice que son pacientes colecistectomizados, que han tenido un tratamiento previo, y que más allá de los 2 años que han permanecido asintomáticos, aparece fundamentalmente una litiasis coledociana y aparece un dolor abdominal. En general, este grupo de pacientes, para definirlo de esa forma, tienen que haber sido estudiados previamente o anteriormente, que ha habido ausencia de una estenosis biliar para decir que hay una litiasis primaria. Los 3, sin duda, que deben necesitar un diagnóstico. La clínica va a estar dada de acuerdo a la situación que describimos recientemente. Y desde el punto de vista del laboratorio, encontraremos que tenemos aquellos pacientes que tienen entre 2 miligramos por decilitro a 10 miligramos por decilitro aumentado la bilirrubina. Acá nosotros debemos observar una ecografía de abdomen y especialmente será operador dependiente para que nos determine
lo que exista una dilatación de la vía biliar intra o extrahepática e inclusive en algunos de ellos la litiasis coledociana, que el diagnóstico, si bien es 100% por ecografía, muchas veces no siempre lo puede realizar el ecografista. El segundo estudio que en nuestro servicio por lo menos utilizamos es la colangiopancreato por resonancia magnética nuclear. ¿Para qué? Para tener todo un mapeo de la vía biliar, que es fundamental porque nos podrá dar si existe una obstrucción, si existe la litiasis coledociana. Y hay otros grupos de trabajo, o depende de dónde se desarrolle el cirujano, que utilizan la tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso, donde da la posibilidad de realizar un probable diagnóstico de litiasis coledociana. Sin duda, este grupo de pacientes, los tres, creemos que en el manejo intraoperatorio debe ser utilizada la minicigrafía. En el caso de los pacientes con litiasis coledociana asociada a litiasis vesicular, nosotros creemos que existen tres posibilidades. Una de las posibilidades es la que nosotros intentamos, que es la colistectomía por videolaparoscopía, la minicigrafía y la exploración de la vía biliar en un solo tiempo. Pero sin duda que otro grupo de trabajo, o donde se desarrolla el cirujano, puede comenzar con una colistectomía por videolaparoscopía y se encuentra con una litiasis coledociana, llamar al endoscopista para que asista al quirófano y solucionar el problema con una colecistopactato endoscópica retrógrada más papilotomía, lo que le da una solución integral conocida tal vez hoy en día como el rendezvous. Otro grupo de trabajo puede, y es aceptable, que realicen la colangiopancreato endoscópica retrógrada más papilotomía y posteriormente, 48-72 horas, realice la colistectomía por videolaparoscopía. Aquí nosotros insistimos, a pesar de tener la papilotomía realizada, llevar a cabo una minicigrafía. Sin duda que el abordaje en un solo tiempo podrá ser un abordaje transístico, un abordaje por una coledocotomía, y hay una tercera oportunidad que se puede ser que aparezca ya en el tratamiento de la anastomosis biliodigestiva por videolaparoscopía. En el caso de la litiasis coledociana asociada a los pacientes colicitectomizados, sin duda que el estudio PRINCEPS para este grupo de pacientes es la colangiopancreato endoscópica retrógrada más la papilotomía, que generalmente en un 90% nos da la posibilidad de solucionar este grupo de pacientes. Pero existe que pueden aparecer fallas, y dependiendo de dónde se desenvuelve el cirujano, fundamentalmente, eso es importante, deberá decidir una conducta laparoscópica por cirugía convencional. Nosotros creemos que en este grupo de pacientes puede llevarse a cabo, tal vez, dependiendo de las condiciones del colédoco, como ya lo dijo Mirici, más allá de 2 centímetros, con paredes engrosadas, puede realizarse una anastomosis biliodigestiva. El caso es diferente si previamente el paciente hace un cuadro séptico, habrá que colocar un drenaje percutáneo. En caso de la colangitis aguda, es aquel grupo de pacientes que el diagnóstico clínico está dado por la ictericia, el dolor en el cuadrante superior derecho y la fiebre. Esto es fundamental, conocida como la arteria del Charcot. Pero no debemos esperar a los cirujanos de la arteria del Charcot, sino ya con los síntomas los tenemos que sospechar. Sin duda que el grupo de pacientes que viene a la urgencia en shock y fundamentalmente con la alteración de la conciencia, esto nos debe dar que estamos frente a una pental del reino y acá el paciente debería teóricamente pasar a útil. Pero nosotros en la guardia, ¿qué haremos? Primero un laboratorio que nos va a demostrar elevados los leucocitos, que generalmente son más de 18.000 blancos o 15.000 blancos, una bilirrubina más allá de 2 miligramos por decilitro. Creemos que debemos hacer una ecografía para mostrar las mismas imágenes que teníamos anteriormente, sea litiasis vesicular, sea dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Tal vez otro grupo de trabajo realice la tomografía de abdomen con contraste oral endovenoso, además de querer demostrar que existe una litiasis vesicular, quiere demostrar que sea otra la causa de la colangitis. Y está bien, esto es importante porque permite descartar tal vez otra patología.
A nuestro entender, nosotros somos fieles a la colangiopancreato por resonancia magnética nuclear para, como dije anteriormente, tener el mapeo de la vía biliar, además de tener la litiasis colorectal o la obstrucción causante de ella. Este grupo de pacientes, una vez hecho el diagnóstico de la colangitis aguda, debemos seguir las recomendaciones que dice la guía de Tokio con respecto al diagnóstico y además los grados de severidad de la guía de Tokio. Entonces estos pacientes deben ser internados dependiendo de lo que manifesté anteriormente. Si son graves, tal vez vayan a UTI, y si no, probablemente estos pacientes tienen que tener reposo digestivo, hidratación, hemocultivos y realizar la antibiótico-terapia ligada al respecto. En base a eso, y de acuerdo a la severidad, sabemos que los grados 1 de la colangitis son pacientes que no tienen un compromiso de disfunción de órganos, entonces en general este paciente puede pasar a una sala de cirugía común y que al cabo, especialmente de 2 o 3 días con la antibiótico-terapia correspondiente, se puede solucionar en un 80-85%. Y después, si se resuelve, habrá que solucionar en forma definitiva la etiología. Pero puede suceder que fracase este intento de tratamiento, y el fracasar es probablemente porque aparecieron otros síntomas, como en el grado 2, que fundamentalmente aparece el shock, este grupo de pacientes, o aparece fundamentalmente la pérdida del reino con la alteración de la conciencia. Este paciente de la sala común debe ir a una terapia intensiva y donde los cultivos de antibiogramas es importante realizarlo y la antibiótico-terapia debe ser más allá de 5 a 7 días. Aquí es importante tratar de solucionar, si es posible, con un drenaje biliar, sacarlo de esa sepsis biliar o el comienzo de esa sepsis biliar, lo que nos va a permitir que el paciente mejore. Dependiendo, como siempre, dónde se desarrolle ese cirujano, puede que aparezca el fracaso y entonces o el cirujano no tenga ese drenaje percutáneo y necesite fundamentalmente echar mano a una colangiopancreato endoscópica retrógrada, una papilotomía, que en general soluciona casi este problema en un 90%. No debemos olvidarnos que depende del lugar de trabajo, el cirujano a lo mejor necesita hacer una cirugía y está bien que solucione como era hace 40 años para darle una solución definitiva al problema, porque lo que nos interesa es lo que está abajo, que es el paciente. El otro punto es que el grado 3 acá puede venir directamente el paciente de la urgencia o de la sala de guardia, y donde hay disfunción de órganos y la severidad es muy crítica y necesita un soporte vital importante porque viene todo con una pérdida del reino. Estos pacientes deben ir directamente a UTI, solicitar el laboratorio, solicitar hemocultivo, hacer una antibiótico terapia de amplio espectro, y en base a eso nosotros podemos, más importante en este grupo, realizar un drenaje biliar percutáneo para sacar ese paciente y que no se profundice su sepsis biliar. Puedo insistir, todo depende de dónde se desarrolla el cirujano, si tiene la posibilidad de realizarlo él o si tiene la posibilidad de realizarlo el servicio de la terapia intensiva o llaman para realizar este estudio. A veces necesitamos echar mano a un endoscopista para que nos solucione un 85 a 90% una irsipina. Y si falla este mecanismo o el cirujano no lo tiene, dependiendo de su desarrollar, tendrá que ir a la cirugía. A continuación, dolor abdominal difuso, donde dejo a nuestro colega, el doctor José Ávila de Santiago del Estero, continuar con el tema. El síndrome compartimental abdominal se presenta en pacientes críticos, por lo general, que cursan internacionales en unidad de terapia intensiva, con difusiones orgánicas múltiples y diagnósticos de traumatismos graves, pancreatitis graves, grandes quemados, hemorragias o hematomas retroperitoneales, cirugía de aorta abdominal, cirugía del control del daño u otras condiciones clínicas que produzcan un aumento progresivo y mantenido de la presión intraabdominal y que lleva a una hipoperfusión y posterior falla multiorgánica, lo que condiciona el desarrollo de un síndrome compartimental abdominal. En pacientes que cumplan estos criterios se recomienda
la medición de la presión intraabdominal, la cual, una vez establecida, si es que la presión es menor a 12 en forma constante, el paciente no tiene problema de hipertensión y debe ser controlado. Si es que este paciente tiene una presión mayor a 12 milímetros de mercurio, se está frente a un cuadro de hipertensión intraabdominal, a lo cual el paciente deberá recibir tratamiento médico, evitar exceso de fluidos y medidas conservadoras. ¿Cuáles son? Mejorar la compliance abdominal, evacuar los contenidos intraluminales, evacuar el contenido intraabdominales, evitar los excesos de fluidos y, si tiene necesidad, soporte ventilatorio. Ante esta posibilidad puede ser que el paciente no responda y aumente su presión intraabdominal, la cual, si es mayor a 20 o aparece una falla multiorgánica, si es que esto no sucede, el paciente debe ser controlado la PIA cada 4 horas, que es una recomendación 1C. Si es que la presión intraabdominal se mantiene por debajo de 12 milímetros de mercurio, el paciente ha resuelto su cuadro de hipertensión. Si esto no sucede, se está frente a un síndrome compartimental abdominal, para la cual habrá que tratar la causa que lo produce. Podemos tener un síndrome compartimental primario o no. Si se está en la presencia de un síndrome compartimental primario, se deberá realizar la cirugía con descompresión abdominal más cierre temporal de la cavidad y tratar la causa que lo produjo. Si no lo tiene y es un síndrome secundario recurrente, tendrá que recibir tratamiento médico. Si durante el mismo hay un aumento de la presión intraabdominal mayor de 20 o hay un fallo orgánico presente, si es que eso suceda, el paciente deberá ser operado. Si es que esto no sucede, se deberá continuar con tratamiento médico, evitar el exceso de fluidos y valorar la PIA, la cual, si con estas medidas se mantienen igual o menor a 12 milímetros de mercurio, el paciente ha resuelto su cuadro de hipertensión intraabdominal y deberá ser monitorizado. Si este paciente no sucede, que hay un aumento de la presión intraabdominal por encima de 20 milímetros de mercurio y aparece un nuevo fallo, el paciente deberá ser operado, tratar la causa que lo produce y cierre temporal abdominal. La oclusión intestinal. Ante la sospecha de una oclusión de intestino delgado, es necesario realizar una anamnesis completa con especial atención a los antecedentes quirúrgicos, oncológicos, consumo de drogas o tóxicos, etc. Realizar el examen físico completo, donde podremos encontrar como datos positivos, en el caso de una oclusión intestinal, distensión abdominal, timpanismo, ruido hidroaéreo aumentado o abolidos, dolor abdominal difuso, falta de eliminación de gases y materia fecal, en casos avanzados, signos de peritonismo y inestabilidad hemodinámica. Pueden o no aparecer vómitos, los cuales pueden ser fecaloideos. En estos pacientes es necesario completar el examen físico abdominal con un tacto rectal. Entonces, el paciente, una vez recibido, se le realizará una anamnesis completa, un examen físico, laboratorio y pararadiográfico. Hay dos posibilidades: que el paciente no tenga cirugía previa, pero tenga alguna cirugía oncológica, o puede ser que tenga cirugías previas que no sean por cáncer. En el caso de que no tenga cirugías previas, pero sí por cáncer, podrá ser que tenga o no signo de gravedad. Si no tiene signo de gravedad, el paciente deberá realizarse una tomografía computada con contraste oral, en la cual se podrá encontrar bridas congénitas, neoplasias oclusivas, carcinomatosis,
hernias internas, cuerpos extraños, hernias encarceladas. Estos pacientes deberán recibir tratamiento médico con reanimación endovenosa, sonda nasogástrica y sonda vesical, antibiótico de amplio espectro y evitar los depresores del sistema nervioso central. Si con esta medida y en base a todos los hallazgos se valorará si el paciente va a tratamiento médico o irá a tratamiento quirúrgico. En el caso que tenga signos de gravedad, que son signos peritoneales, inestabilidad hemodinámica, el paciente debe ser operado. Porque puede haber una obstrucción en asa cerrada, sufrimiento intestinal, isquemia intestinal o perforación intestinal. En este paciente se deberá trasladar inmediatamente a quirófano. En el caso de que tengan cirugía previa, pero no por cáncer, si el paciente está sin signo de gravedad, se le deberá realizar una tomografía computada con contraste oral. Habitualmente hay tres posibilidades de encontrar: oclusión por brida, hernias internas postoperatorias o hernia de Petersen. Si es que se hace el diagnóstico de hernia de Petersen, el tratamiento únicamente es quirúrgico. En el caso de una hernia postoperatoria, puede tener un paso previo al tratamiento médico y según el estado del paciente deberá ser operado. Cuando se está ante las bridas, el paciente deberá entrar en tratamiento médico, el cual deberá durar hasta máximo 36 horas. Si en el cabo de ese tiempo no resuelve su cuadro, el paciente deberá ser operado. Se realizará una laparotomía mediana o una videolaparoscopía. La videolaparoscopía dependerá del estado del paciente, de la lesión que tenga y de la habilidad o la experiencia del cirujano para manejar estos casos. Lo que se realizará durante el acto operatorio será lo que se encuentre intraoperatoriamente, recordando que en el caso de resecciones intestinales hay que prevenir el síndrome del intestino corto. Las lesiones esofágicas es una patología poco frecuente y que responden a múltiples etiologías, tanto traumáticas, trauma cerrado o abierto de cuello, tórax y abdomen, y iatrogénicas, posteriores a procedimientos endoscópicos, ingesta de cuerpo extraño o roturas espontáneas, como en el síndrome de Bodenhaber, o secundarios procesos orgánicos que asientan sobre un esófago con una neoplasia. Es importante tener en cuenta que puede presentarse en cualquier sitio del esófago, pero habitualmente lo hace en las regiones donde tienen una estrechez natural el órgano. El cuadro clínico depende de la altura de la lesión, el grado de la lesión y el tiempo de evolución. A nivel cervical suele presentarse con crepitaciones, dolor, disfonía, disnea, regurgitación sanguinolenta. A nivel torácico, el enfisema mediastínico y subcutáneo, el cual habitualmente no aparece en el cuello por la fascia cervical. Y que puede acompañarse también de desarrollo pleural, mediastinitis, sepsis temprana y sepsis temprana. Puede presentar la tríada de Mackler caracterizada por enfisema subcutáneo, dolor torácico y vómitos. Y a nivel abdominal puede haber vómitos, dolor toracoabdominal, hematemesis y signo de shock. Ante estos pacientes se deberá realizar el manejo inicial para establecer la estabilidad hemodinámica de él o no. Si el paciente está hemodinámicamente estable, se realizará un esofagograma, tomografía computada de cuello, tórax y abdomen con contraste oral y endovenoso. Y si es que se dispone, por supuesto, de endoscopía alta. Entonces, ante la no presencia de lesión, el paciente deberá recibir tratamiento médico. Si es que hay una lesión, se realizará nada por boca, colocación de la sonda nasogástrica por vía endoscópica, si es que lo hay, antibiótico de amplio espectro, y deberá ser remitido al quirófano para el tratamiento de su lesión.
Si el paciente está hemodinámicamente inestable, deberá realizarse la cirugía del control del daño para tratar la lesión. Drenaje al acecho o colocación de tubo de Kerr, dependiendo del caso y la referencia del cirujano, y el tratamiento quirúrgico pasará a ser diferido. El paciente deberá ser remitido a terapia intensiva, donde recibirá soporte vital, nada por boca, sonda nasogástrica, antibiótico de amplio espectro, y se realizarán los estudios complementarios para ubicar la lesión y el tipo de lesión. Una vez que el paciente se estabiliza, pasará al quirófano para el tratamiento definitivo. El quirófano, en base al hallazgo clínico de la cinemática del trauma, las lesiones pueden estar en nivel cervical, torácico o abdominal. A nivel cervical se lo abordará con una cervicotomía izquierda o, según el caso y la disponibilidad, por vía endoscópica. En la cirugía se realizará una reparación primaria, el cual se le podrá o no agregar un parche de músculo cuando hay una lesión traqueal asociada. Si se hace por vía endoscópica, será resuelta con una colocación de un clip o un stent. En el caso de lesión torácica, tenemos que la porción superior, que es de 1 y de 4, y la porción media, de 4 y de 5 del esófago, se lo deberá abordar con la toracotomía anterolateral izquierda, pero derecha. Y si es el esófago inferior, de 7 y de 12, por una toracotomía anterolateral izquierda. Durante la cirugía se podrá hacer reparación primaria, con parche muscular, en este caso un músculo intercostal, drenaje y colocación de tubo pleural. Si se lo maneja por vía endoscópica, con clip o stent. Si la lesión es en el abdomen, se lo abordará con una laparotomía mediana que puede tener una extensión transhiatal para solucionar el problema. Habitualmente se realiza, según el caso, reparación primaria con o sin parche gástrico, que lo más común es la realización de la operación de Dor, porque las lesiones siempre, la mayoría son anteriores. En el caso de que tenga lesión posterior, se le tendrá que hacer algún tipo de suplicatoria. Las lesiones pueden ser complejas y pueden estar contaminadas. En este caso, aparte de todas las medidas que se realicen, se le podrá aumentar o instalar un sistema de presión negativa, el cual va a mejorar la evolución del paciente. En caso de que esto no suceda, el cierre primario de la lesión con o sin drenaje. Cabe destacar que hay 4 factores en los cuales disminuye la efectividad del uso del stent para estas lesiones, que es cuando la lesión es alta, es a través de unión gastroesofágica, cuando tiene más de 6 centímetros y cuando hay una fuga anatomótica con la otra fuga más distal. En estos casos, la efectividad no es igual. Aparte al algoritmo, que no está contemplado ahí, es el uso de la videotoracoscopía o la videolaparoscopía para tratar esto. Lo pusimos porque no es lo habitual que pase, porque los pacientes vienen evolucionados, con mal estado general, con lesiones complejas. El cirujano debe tener una buena formación para poder hacer esta cirugía, sobre todo a nivel torácico, a través de la toracoscopía. Y lo que sí está contemplado en el algoritmo es la endoscopía, porque de hace unos años en esta parte hay muchos colegas cirujanos que hacen endoscopía, la hacen muy bien y tratan muchas patologías de urgencia, no únicamente en el esófago, sino que también lo trata a nivel del estómago, duodeno y del colon. Y últimamente se está haciendo esta vía en algunos casos selectos de trauma. Y antes de terminar, le quiero hacer una pequeña aclaración al señor presidente. Yo soy jefe de servicio del Hospital Regional, no soy el Hospital Independencia.
compañeros me han elegido para transmitirles nuestras interpretaciones sobre la encuesta y las conclusiones finales. Esta encuesta no ha sido publicada en nuestro relato y por eso les pido que presten atención a algunas de las cifras que les voy a pasar. La razón por la que no está en el relato es porque justamente muchas de las cifras manifiestan demasiado la realidad nuestra en Argentina como cirujanos generales. Bueno, queremos nuevamente agradecer a aquellos que respondieron a nuestra encuesta. Fue sorprendentemente ilustrativa de las situaciones y circunstancias en las que practicamos la medicina muchos de nosotros. Nos llevaría mucho tiempo profundizar sobre cada una de las respuestas, sobre todo porque se hicieron más de 22 preguntas. Pero nos parece importante destacar que, por ejemplo, solo un 30% de nuestros colegas encuestados utiliza protocolos internacionales en sus servicios. Y que más del 90% de ellos se encuentran en la guardia solos, como únicos representantes de la especialidad. A pesar de que más del 70% de los encuestados está claramente de acuerdo en que por lo menos debería haber 2 cirujanos por guardia, y que las guardias centrales de los hospitales deberían formar parte del servicio de cirugía general, algo que raramente ocurre, por lo menos a lo largo y a lo ancho de nuestra república. Preocupante que casi el 60% de los colegas encuestados practica la cirugía en hospitales de nivel terciario. Yo desconozco cuál es la definición actual de nivel terciario, pero no son los datos que les paso a comentar. 1 de cada 4 goza de la tecnología necesaria para diagnosticar y tratar a los pacientes de la especialidad y tiene radiólogo especialista de guardia. Es decir, que 3 de cada 4 tiene que hacer de radiólogo en su institución trabajando solo. Casi el 100% considera que los residentes de sus hospitales necesitan formación extra en cirugía de urgencia y trauma. Y a pesar de que suele formar parte de las currículas presentadas en la CONIAU, no siempre esto se puede cumplir, o por lo menos pareciera que no. Tal vez se deban implementar rotaciones y cuyos específicos obligatorios antes de finalizar la formación, ya que el 100% de los encuestados considera que eso es necesario. Si recordamos la gran cantidad de cirujanos trabajando en instituciones de tercer nivel, más del 60%, también nos sorprendió que la mitad de ellos no dispongan de endoscopía de la guardia y que algunos de ellos ni siquiera la tengan en el hospital. En concordancia con la primera respuesta de nuestros colegas sobre la poca utilización de algoritmos diagnósticos y terapéuticos en su servicio de cirugía, un tercio, solo poco más de un tercio conoce y o utiliza los criterios de Tokio en el manejo de la colecistitis aguda. 2/3 partes desconocen los criterios y mucho menos las conductas a continuación. Alrededor de la mitad de los encuestados puede operar la colecistitis aguda dentro de las 48 horas desde el ingreso y dispone de la tecnología necesaria, mientras que 1 de cada 4 cirujanos de la Argentina no tiene torre de cirugía laparoscópica en la guardia central. Es importante destacar que a pesar de la soledad con que muchos de nosotros trabajamos y en muchas ocasiones con la falta de tecnología que tenemos que resolver los problemas de nuestros pacientes, a pesar de ello, 2/3 partes se encuentran en condiciones técnicas de resolver patología biliar compleja por videolaparoscopía. Y nos puso contento la respuesta porque va en contraposición a resultados de relatos pasados de años pasados. Quiere decir que vamos mejorando. En línea también con la primera respuesta, el tacto rectal en la guardia central en pacientes con abdomen agudo hecho por residentes o consideraciones estratégicas sobre la conservación del vaso cuando pueda estar indicado, o los tiempos límites de decisión terapéutica que se tienen en las distintas patologías agudas según guías internacionales de patología de urgencia, son conductas sistemáticas llevadas a cabo por una pequeñísima minoría inferior al 10%. ¿Sí? No sé cómo aprenden los residentes a hacer tactos si no los hacen. ¿De acuerdo? Conclusiones. Llegando al final ya.
nos llevaría un tiempo excesivo concluir en detalle cada ítem desarrollado en el relato escrito, por lo que generalizando y conociendo el margen de error posible, según nuestras interpretaciones podemos decir que 4 de cada 10 MAC encuestados no tienen la infraestructura, la tecnología ni el acompañamiento para proceder en cada situación como lo indican las guías internacionales de diagnóstico y tratamiento de patología de urgencia. Suponemos esto se relaciona al hecho de que más de la mitad de los encuestados no sigue o tal vez no pueda seguir ninguna de las guías internacionales de diagnóstico y tratamiento y por ende tampoco las recomendaciones semiológicas y semiográficas de dichas guías. En este relato hemos intentado acompañar al primer grupo dándoles alternativas diagnósticas y terapéuticas de segundo y tercer orden, válidas académicamente en ausencia de infraestructura y tecnología que podrán ver en el relato escrito. Y el segundo grupo lo hemos tratado de reforzar y fortalecer en las bases fundamentales de la semiología y la semiografía del dolor para ser más efectivos y menos dependientes de lo que por ahora 6 de cada 10 colegas parecen no disponer. Siempre teniendo en mente que muchos cirujanos, si no la mayoría de ellos en una guardia activa, son nuestros colegas más jóvenes. Finalmente, este relato de algoritmos diagnósticos y terapéuticos indudablemente ha sido de gran utilidad para los que hemos participado en su realización, ya que obligarnos a reflexionar y confeccionarlos para una gran parte de la patología de urgencia nos ha sido un reto que esperamos otros colegas los puedan perfeccionar y actualizar en un futuro no muy lejano. Ya que en los últimos días, mientras preparábamos esta presentación, tuvimos la tendencia de irlos modificando casi a todos, y el casi entre comillas, por la sencilla razón de que sentimos que los mismos deberían ser útiles, especialmente para aquellos colegas que trabajan con mucha soledad y falta de apoyo, y para nuestros cirujanos jóvenes dispersos por todo nuestro país en formación. A pesar de la gran extensión que ha tenido el desarrollo de este relato, superando las 350 páginas escritas, han quedado indudablemente temas afuera. Pero los desarrollados fueron elegidos fundamentalmente por su alta incidencia y nos parecieron prioritarios. Se desmenuzó y se trató de simplificar cada uno de los temas elegidos para que puedan ser utilizados por cirujanos que ejerzan a lo largo y a lo ancho de la Argentina, encontrándose muchos en circunstancias muy distintas, con disponibilidades tecnológicas nada equivalentes a países primermundistas de donde en general provienen las guías. Hemos actuado así porque por escuela quirúrgica, que como muchos saben los tres pertenecemos a la misma, se nos inculcó vocación de servicio para con nuestros pacientes y estar a disposición o intentar ayudar en todo lo que fuera necesario a colegas dentro del hospital, fuera del hospital, en la ciudad, fuera de la ciudad, en la provincia y en distintas partes de la Argentina. Esperamos habernos acercado a las expectativas. Insisto con las gracias en esta gran distinción y nos gustaría terminar con un video corto de nuestros agradecimientos personales. Gracias. Sacrificio, esfuerzo, mérito, estudio, todo con el ejemplo de ambos, por siempre gracias. Nuestra familia grande de aquí y de allá, muchos que ya no están y se extrañan, pero siguen con nosotros. A nuestra familia chica conformada, a mi compañera de vida, Flor, seguimos queriendo estar juntos como el primer día. ¿Qué más se le puede decir? Y además, madre de nuestros 3 hijos, quienes cambiaron nuestras prioridades para siempre. 3 buenas y talentosas personas, son una fuente de amor y orgullo inmenso. Crecen rápido y empiezan a hacer su vida, a tomar sus propias decisiones. Está perfecto y así debe ser. Mi padre, profesor, instructor, tutor en la vida y la profesión, y también de muchos otros. Mi otro profesor y amigo, el doctor François Henry, me mostró como siempre seguir aprendiendo e innovando con libertad y responsabilidad. Mi agradecimiento infinito y la distinción inmensa de haber podido hacer este relato con 2 amigos de la misma escuela, Paul Ladak y Chufo Ávila, grandes personas. Fue un placer el haber trabajado juntos.
Una vez más, gracias a nuestro profe. Ojalá esté orgulloso de nosotros. Ayer cumplió 83 años. Feliz cumple. Hasta siempre. En la vida de un profesional, de un médico y de una persona, sin duda tener un gran maestro y un gran mentor es fundamental para la actividad académica y profesional. Ese fue nuestro jefe, el profesor Luis Gramática. Gran persona y excelente profesor. Por otro lado, además, en la vida profesional también, el doctor Francisco Flores Nicolini nos ha permitido también enseñar no solamente la parte académica, sino asistencial y el trauma. En nuestra vida extranjera, especialmente en los viajes, haber conocido al profesor Jean-Pierre Arnaud, también gran cirujano, gran profesor, me ha permitido conocer a su familia. Todo esto, sin duda, está dado por haber pertenecido a una escuela quirúrgica que manejó el profesor Luis Gramática y especialmente la escuela de Minis. Hoy realmente me toca dirigir este servicio, por lo cual pretendo hacerlo en la misma posición. Por otro lado, sin duda que nuestros padres tuvieron mucho en nuestra educación, en nuestra perseverancia, en nuestro ordenamiento en la vida personal. Agradecemos como siempre a nuestros padres. El hecho de haber conocido a Patricia cambió mi vida, especialmente ya que con ella compartimos muchos momentos hasta el día de hoy y gracias a los 10 primeros años haberme permitido desarrollarme en mi actividad gracias a sus consejos y a su mantenimiento hacia mi persona. Esto nos permitió engendrar nuestro hijo Manuel, el cual hoy estamos muy orgullosos y es una gran persona. Creemos que con una buena y excelente educación y un nivel académico excelente en su profesión. Por otro lado, él mismo ha formado su familia, lo que nos permite a nosotros pertenecer a la misma y, por ende, agradecer también a esos dos retoños que son Pedro y Ernestina, que nos hacen muy felices, a mi señora y a mí. Gracias. Y a pesar de que ya no lo tengo conmigo, me siguen dando y acompañando. Gracias a mis hijos por el amor, el acompañamiento, la comprensión y por haber aceptado no compartir muchos momentos juntos, porque ese tiempo lo dediqué a desarrollarme en mi profesión. Tiempo que se perdió, pero trataré de recuperarlo para compartir con ellos. Gracias por todo y les pido disculpas por todos mis errores. A Ana por el profundo cariño que nos tenemos, por su compañía, su ayuda y por estar siempre presente. Gracias por todo. A mi hermano y a su familia por su apoyo, por todo el cariño que me dan, por su presencia permanente. Gracias por todo. Al profesor Luis Gramática, el profe cariñosamente, que me enseñó y formó en cirugía, con quien di mis primeros pasos en esta profesión. Fue mi mentor, fue mi amigo, eternamente agradecido. Al doctor Ricardo Turbey, por su colaboración y ayuda con mi relato, fue pilar fundamental cuando me apoyó para el mismo. Su labor no tiene precio. Tengo una deuda de gratitud eterna con él. Gracias, doctor. Al doctor José Antonio Rojo, quien fue mi jefe de servicio en San Pedro del Estero por varios años, y de quien aprendí importantes conceptos del manejo de la cirugía de urgencia y del trauma. Gracias. Por último, a Luis Paul, por haber confiado en mí y haberme invitado a formar parte de este relato, seguramente inspirados en la amistad que nos une desde hace muchos años. Gracias por todo.
excelente relato. A mi entender ha dejado dos cosas importantes. La primera muy importante en la primera parte, es que el examen físico no es para nosotros un buen examen complementario. Se lo ha destacado, la semiografía se ha discutido muy bien. Y la segunda, que han dejado guías de manejo y de tratamiento de la patología de urgencia que van a servir en el futuro. Y finalmente, una encuesta que tiene mucho valor, que yo los aliento a que la incorporen al relato, porque es un diagnóstico de lo que realmente está pasando en nuestro país. Yo le voy a pedir al doctor Rubén Daniel Lingeri, que ha sido designado para comentar lo que el comentario. Como el tiempo es muy justo, el tiempo es tirano y nosotros somos tiranos en el control del tiempo. Después que el doctor Lingeri haga su análisis, vamos a entregar los diplomas y vamos a aplaudir a los autores. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Es para mí un honor haber sido propuesto para realizar un breve comentario sobre el relato oficial del 93 Congreso Argentino de Cirugía, que hemos titulado Algoritmos diagnósticos y guías de tratamiento en patología quirúrgica de urgencia, de los doctores José Ávila, Gramática y Polgado. Esta ha sido una muy grata y realmente atrayente tarea, ya que se trata de un relato claramente multitransdisciplinario, desarrollado con guías de tratamiento y procedimientos de gran utilidad, no solo para los residentes en formación o especialistas en cirugía, sino también para todas aquellas especialidades relacionadas con la práctica médica concreta y la quirúrgica en particular. Los tres relatores y sus colaboradores tienen una vasta y prolongada experiencia en el manejo de pacientes a los que aqueja la patología clínico-quirúrgica de emergencia y urgencia, lo que les ha permitido llevar a cabo en estos 2 años un dedicado trabajo, pero por sobre todo práctico y accesible, donde cada uno de los temas que enfrenta el cirujano de guardia en su actividad cotidiana, orientada a la urgencia, emergencia, trauma y los cuidados críticos, están excelentemente argumentados y poseen al final de su contenido algoritmos diagnósticos y guías terapéuticas obsesivamente desarrolladas, con un proceso de toma de decisión de amplia aplicación en todo el ámbito nacional, basados en actualizaciones bibliográficas internacionales y aplicadas al quehacer cotidiano de la actividad diagnóstica, clínica e imaginológica, y fundamentalmente de la resolución técnica quirúrgica consecuente como corolario del tratamiento ante la sospecha lesional. Emerge de la obra un objetivo primordial donde se maximizan los mecanismos de defensa para minimizar los eventos adversos que surgen de errores en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de lesiones. Este objetivo propuesto y claramente alcanzado nos brinda la oportunidad de trabajar en un aspecto crucial para el desarrollo asistencial en los servicios en los que nos desempeñamos y que es generar una cultura organizacional de seguridad en la medicina actual. Todos los que gestionamos salud, especialmente en el área de las urgencias, sabemos que sin procesos estandarizados y sin protocolos aplicables no es posible minimizar los eventos adversos, mucho menos lograr acciones seguras y, peor aún, ofrecer una adecuada calidad de prestación asistencial. Por ello, durante el estudio de esta obra, podremos ver en forma detallada la gran importancia que tiene el conocimiento de las distintas temáticas que han sido abordadas, como fueron el paciente con dolor abdominal, quirúrgico y no quirúrgico, la visión topográfica del mismo en cada cuadrante. Por otro lado, se contempló el desarrollo de dolor abdominal difuso con distensión abdominal, así como el dolor abdominal difuso sin peritonismo o con peritonismo. Además, se detalla la reanimación inicial y el proceso de toma de decisiones terapéuticas en el paciente crítico. Concomitantemente, se incluyen las patologías urgentes en tejidos blandos, como ser quemado, síndrome compartimental, infecciones perianales y enfermedades anales, la descripción de hemorragias digestivas alta y baja y, por último, las patologías urgentes de cuello y tórax. Estos contenidos, entonces, nos permiten reconocer y resolver las diferentes situaciones clínico-quirúrgicas a las que nos enfrentamos cotidianamente los que desarrollamos nuestra tarea en este área.
desde hace muchos años y que estamos intentando sostener el legado que muchos de nuestros predecesores y maestros, como vimos, nos han inculcado en una especialidad que nace con los inicios de la práctica quirúrgica y que todavía, aún hoy, no posee reconocimiento formal, como es la cirugía de la urgencia, la emergencia, el trauma y los cuidados críticos. Felicito finalmente a los relatores por el gran compromiso y dedicación asumidos al decidir generar una obra de consulta. Estoy convencido del rotundo éxito que tendrá, luego de la lectura exhaustiva, este relato oficial de la Asociación Argentina de Cirugía 2023 en la comunidad científica. Los invito formalmente a adentrarnos a su estudio, que además de brindarnos claramente guías y algoritmos, nos ofrecen procesos y herramientas protocolizadas para nuestra labor asistencial cotidiana y para los sistemas de gestión en general, pero por sobre todo resulta primordialmente beneficiosa al generar con su aplicación una cultura de calidad asistencial para nuestros pacientes. Muchas gracias y mis más sentidas felicitaciones.